Bueno, algo toqué que no salió bien. Ahí vamos, Fer, ahí te busco. Bueno, por las dudas que no haya salido lo otro, lo vuelvo a contar. Fer es Fernando Carballo, es coach humanista, docente del 2007, secretario de ACEDEN, que es la Asociación Española de Educación Emocional. Él considera la educación como un pilar básico de la sociedad. Por ello es necesario transformar la educación para alcanzar otra sociedad. El lema es que la importancia de la persona es el aprendizaje y el desarrollo. Desde la ciudad de Sevilla vamos a darle la bienvenida a Fer. Ahí vamos. Ahora sí. Transmitiendo en directo. Ahí lo vamos a recibir y hablar sobre educación y la transformación. Fer. ¡Pacu! Grande. Hola. Para que en esto de tocar el dedito se ve que toqué en cualquier lado, salí y volví a entrar, ¿viste? Así que después al final lo vamos a editar. Bien. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Mira, afortunadamente la parte de salud, ¿no? Que es ahora mismo lo que quizás tenemos todos ahí en el foco, pues acompaña. Y bueno, ahí vamos rodando entre clases, entre proyectos, entre, bueno, la vida, al fin y al cabo. Así vamos. Vos sabés que, Fer, yo contaba recién, digo, que en estos días, ¿no? Acá en Argentina comenzó el ciclo lectivo ahora en marzo, que allá creo que arranca en septiembre, ¿no? Sí, sí, aquí empezamos ya en septiembre del 20. Se empieza en Exacto, septiembre, termina a finales de junio. Suelen ser los años académicos, se organizan así. exacto, exacto. Bueno, y nada, y veía fotos, veía en todas las redes, en Facebook, en Instagram, familias, chicos contentos volviendo a la escuela, ¿no? Qué bien. Y todo este jolgorio de volver a a la presencialidad, porque se vuelve a la presencialidad con protocolos, barbijos, ¿no? Y el cuidado de la salud como eje fundamental, ¿no? En esta vuelta. Claro. Sin embargo, a mí me parece que volvemos distintos, ¿no? ¿Qué pensás vos de eso? Hombre, Porque ya lo distinto. vivieron ustedes. Bueno, mira, si te parece, no sé, la comparativa sí puede resultar. Pero bueno, aquí no hemos estado tanto tiempo sin presencialidad. Aquí cuando, Ajá. o sea, la semana que viene hará 2 años que nos metieron en casa aquí en España. Ujú. Y lo que es educación solamente tuvimos el periodo que va desde marzo hasta lo que sería el final del curso, hasta el junio del 2020. Después, en septiembre de 2020, iniciamos año académico normal. Vamos, a ver, entendamos normal dentro de lo que había, que todos los chicos y las chicas tenían que estar en fila de uno, no había posibilidad de agruparse, ni siquiera podían relacionarse con compañeros de otro curso, todos con mascarilla, profesores con mascarilla, en fin, unas medidas más propias de una academia militar que de una escuela, ¿no? Había muy poca vida de escuela, no había bueno, pues ese barullo, ¿no? Como se dice por aquí, ese vivir, ese follón, ese ruido habitual y que da nuestro alumnado siempre y que, bueno, hay quien lo rechaza, como bien sabes, y hay otras personas como nosotros que lo acogemos como diciendo, oye, esa clase tiene mucho que Mm. decir, ¿no? Pero nada, lo que había era, sobre todo, era mucho silencio, había, pues eso, había mucha medida, mucho miedo, todo, o sea, todo partía desde el mismo punto, era mucho miedo al respecto de este virus que todavía convive con nosotros, pero que ya parece que, pues que ya somos capaces de mirarle a la cara y de haberle perdido un poco ese miedo tan profundo que le teníamos. Entonces, desde el miedo, como bien sabemos, cuando actuamos por el miedo, pues nos dejamos llevar muy poco realmente por lo que es más conveniente y todos son medidas y todos son cuestiones que realmente escapan mucho a lo que sí o no. Entonces no se hacían las cosas realmente bien, más bien se volvió un poquito hacia atrás, en el sentido de que si había quien había impulsado otras formas de hacer en su clase, otra relación con su alumnado, pues claro, al tener que mantener necesariamente una distancia social, pues tú ya eso no lo podías tener, ¿no? Recuerdo en muchos casos que a mí me sembraba la duda, que a lo mejor estábamos en clase y me levantaba una chica por la mano, me señalaba el cuaderno y yo a lo mejor, pues con las manos aquí cogidas, le decía, dale la vuelta tú a la hoja.
sea, llevado por el miedo, hacíamos ese tipo de acciones que en ese momento nos parecían lo más racional del mundo, pero que ahora con la distancia la ves diciendo, oye, a ver, si es que no había otra forma, ¿no? Entonces, el curso 2021 pasó de esa manera, sin pena ni gloria, realmente, y ya en este que estamos ya, pues, en la segunda mitad ya, porque nosotros, pues, como os he dicho, terminamos en junio, pues ya realmente ya hay mucha mayor vacunación, la tasa desciende, entonces ya poco a poco se le está viendo la cara a todo esto, se escuchan por ahí rumores que dicen que a la vuelta de Semana Santa, pues volvemos a clases sin mascarilla. Entonces ya eso parece ser que volveremos a la escuela que perdimos hace 2 años. Qué bárbaro, Fer. Pensaba esto, ¿no? De volver a la escuela que perdimos hace 2 años. Y ahí digo que volvemos como físicamente a lo que estábamos habituados, a mirarnos a los ojos, a sonreír, a Vale. poder escuchar el tono de voz que tenemos, que atrás del barbijo a veces ni se escuchaba, no se entendía lo que decíamos. Sin embargo, hay algo que no va a ser lo habitual, que tiene que ver quiénes somos nosotros después de estos 2 años, ¿no? Porque en estos 2 años hemos crecido como docentes, los equipos Claro. directivos también como desafío han aprendido, los estudiantes, la familia, y bueno, y un poquito llevarte al tema que a mí me gusta que conversemos particularmente con vos, que tiene que ver con las emociones y con esto Ajá. de transformar la educación. Digo, se ha puesto en relieve un montón de, algunos autores llaman habilidades blandas, el tema de las emociones, todo lo que tiene que ver con lo intangible, ¿no? Porque siempre se relaciona con lo duro, con la matemática, Claro. lo determinante, lo de alcanzar objetivos, y las blandas, las emociones, los valores, ¿no? Y sin embargo, otros autores compartimos que son habilidades poderosas, porque son las habilidades que conservaremos al resto de nuestra vida. ¿Qué Mm. pensás vos ahí en ese espacio? ¿Vos crees que hubo un cambio de mirada, de paradigma en este tiempo de 2 años para poner las emociones, los valores, lo que tiene que ver con lo humano, con el ser dentro de la escuela? Pues mira, lamentablemente te tengo que decir que desde mi vivencia no lo creo así. No lo creo así. Ajá. O sea, de hecho, cuando volvimos a la presencialidad en septiembre del 20, parecía como que si no hubiera pasado nada. O sea, aparte de ese miedo que he comentado, realmente no había una atención o un cuidado al alumnado en ese aspecto, en el sentido de decir, bueno, Ujú, y estos, ¿no? Que están en estas edades tan complejas muchas veces, entre los 13 y los 18 años, que han tenido que ujú, quedarse en su casa, que han tenido que olvidarse de eso, de relacionarse con sus amigos y con sus amigas. Yo ahora lo meto aquí de nuevo, de 8 de la mañana a 3 de la tarde aproximadamente, como suelen ser los horarios aquí, y yo vuelvo otra vez al libro de texto y vuelvo otra vez a la actividad 24 de la página 40 y vuelvo otra vez a todo ese ujú, tipo de cosas, ¿no? Y muy pocos éramos los que paramos, echamos el freno y durante una buena parte del curso nos preocupábamos por saber qué era lo que allí había, ¿no? Y no con esto estoy ujú, diciendo que cuando, como bien sabe Facu, cuando hablamos de educación emocional parece como que si solamente hablásemos de bueno, que estos son tallercitos, que esto es hacer fichitas claro, y que estos son cosas aparte de lo que es el ujú, mundo del conocimiento, en absoluto. Lo que pasa que es que ujú, cuando un docente tiene equipamiento emocional, su relación con el conocimiento, su relación con lo que pasa dentro de una clase, pues es totalmente diferente. Yo soy profe de lengua de estas edades, de 13, 18 años, y como afortunadamente, tengo ese equipamiento emocional, pues yo mi relación con el conocimiento es diferente. Y las propuestas que yo hago para que mi alumnado trabaje los aspectos lingüísticos son diferentes. Entonces, ujú, ¿qué es lo que pasa? Pues que desafortunadamente en la escuela hay poco docente que tenga un equipamiento emocional sólido, mm, que haya transitado por él para realmente exteriorizar. Porque esto de la ujú, educación emocional no es un método, esto no es un paquetito que se abre y que y claro, sale así, ¿no? Como el muñeco ese típico, sino que es que la educación claro. emocional es la persona. Es decir, todo eso Ujú, yo lo tengo que transitar. Si yo quiero que en mi clase haya empatía, el primer empático tengo que ser yo. Entonces, todo ujú, esto
realmente se vio la carencia de educación emocional en el momento en el que volvimos en septiembre, cuando te encontrabas con que volvemos a los exámenes, volvemos a los deberes, volvemos y se olvida el diálogo, se olvida la conversación, se olvida el qué tal estás, se olvida tú esto cómo lo has vivido, se olvida todo ese tipo de cosas que nos apartaron de ser personas y nos convirtieron en todas estas cosas que iban detrás de la pantalla, ¿no? Donde, oye, pues te envío esta tarea y me la envías. Envío y envías, envío y envías, ¿no? Y perdimos esa conexión que se podría haber recuperado y haber fortificado en septiembre, pero parecía como que era lo mismo, pero en este caso con mascarilla y con esas medidas militares que te decía. Claro. ¿Qué te iba a decir? Vos sabés que yo comparto esto con vos. Sin embargo, mi pregunta tiene que ver dónde está el cambio, ¿no? ¿Dónde? Porque si no pasa lo que pasa, el mundo nos va dando hechos concretos que la educación no es solo dejar el cuerpo en la puerta y el corazón en la puerta y entrar con su cerebro, ¿no? Esta cosa de hacer y hacer. Y hay hechos concretos que nos van demostrando todo el tiempo. Siempre existió. O sea, de hecho, aquel chico en la edad escolar no tiene una pérdida importante en el núcleo familiar, un abuelo, un tío, un hermano, ¿no? Y de hecho se tapaba, o cuando aparecen cuestiones que tienen que ver con lo sexual y también se tapan y se sigue haciendo, digo, siempre hubo hechos concretos que la escuela nos invita a mirarnos más allá de lo curricular, de las matemáticas, que es mi caso, y el tuyo de practicar el lenguaje o el lenguaje, ¿no? Bueno, y yo no sé por qué, pero tengo la sensación que el cambio es mucho más macro, ¿no? Digamos que el cambio tiene que venir primero de políticas educativas que pongan este tema sobre la mesa para abrir el diálogo y conversar, y de los centros de formación docente primordial, digamos, ¿no? Me parece que un docente va a contar con más recursos cuanto mejor esté preparado y desafiado desde su formación. Y yendo un poquito más adentro, ¿no? Pensaba, digo, bueno, yo pertenecía a ese sistema donde esto no existía y yo soy distinto. Mis clases de matemática comienzan cómo están, cómo pasaron el fin de semana, alguien quiere compartir algo, digamos, pasa por otro lado, ¿no? Obviamente lo académico es importante, pero bueno, pasan un montón de cosas alrededor de eso. Y yo creo que una vez que logramos conectar con el corazón y el vínculo con nuestro alumnado, podemos enseñar desde integrales, derivadas, fórmulas, adjetivos, no sé, todo cualquier tipo de lingüística. Eso estamos convencidos vos y yo. Te digo, ¿qué pasó en vos, Fer? ¿Qué pasó en vos que hace que vos tengas esta mirada? Digo, para no volverlo algo como abstracto y esperemos siempre lo demás, ¿no? Ver que este cambio es posible en la medida que nosotros lo sentimos, desde algún lugar lo sentimos que lo necesitamos y no hace falta que alguien nos diga, se pueden hacer cambios pequeños. ¿Qué pasó en vos en tu historia personal? ¿Por qué elegiste esta manera de mirar la educación? Pues mira, esto realmente es un cambio personal. Tú lo has dicho, Facu. Esto no es que yo soy un profesional de una manera determinada y soy una persona radicalmente diferente. Creo que fue Howard Gardner el último que dijo que nadie que sea una mala persona puede ser un buen profesional. O sea, que lo que es ser persona es lo primero y después esa persona proyecta ese ser en esa profesión a la que se dedica. En nuestro caso, la docencia, como puede ser panadero, como puede ser electricista, como puede ser cualquiera, ¿no? Entonces, esto habla realmente de personas. Entonces, yo, como muchos otros que hemos pasado por ahí, igual que tú, pues llega un momento en mi vida, no en mi carrera profesional, sino en mi vida, que, oye, pues hago una parada y decido pues empezar a leer, a que me resuenan este tipo de cosas, ¿no? A que, claro, oye, pues mi situación en el aula también cambia, porque yo empecé como muchos otros, empecé con mi libro de texto debajo del brazo, porque bueno, la universidad te preparan, te sacas tu título universitario, pero después te sueltan en un aula y te dicen, ¡hala! Allá tú. Nadie te dice cómo va esto de la gestión de equipos, ni cómo es escuchar, ¿no? La escucha, la empatía. Eso no te lo enseña nadie en la universidad, ¿no? Entonces, a medida que va transcurriendo los años, pues yo me posiciono de otra manera, empiezo a hacer otras cosas en el aula. Y ahora resulta que desde esa otra mirada del aula, en la que ya no estoy yo y los 30, sino que somos en la clase 31, pues entonces en el momento en el que somos 31,
resulta que empiezo a darme cuenta de, oye, ¿cómo puede ser que esta persona que ayer estaba súper implicada, hoy corta? ¿O cómo puede ser que estos dos que ayer tanto hablaban y conversaban, hoy ni se miran? Entonces, claro, empiezo a interesarme un poquito por la relación entre las personas. Empiezo a preocuparme por cómo se relaciona mi alumnado. Todo eso se va creando y pues termina en la educación emocional, termina en lo que nos hace humanos. Hoy leí una frase de Antonio Damasio que me parece brutal de buena, que desmonta eso del ser, del pensamiento, y dice, no es que pensemos y después nos viene la emoción, es que somos seres emocionales que pensamos, que tenemos la capacidad de pensar. O sea, Damasio pone por delante el hecho de que lo primero, lo que nos mueve es la emoción, y después lo que podemos tener la capacidad de razonar, de pensar, de la lógica y de todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, en el momento en el que yo, en ese discurrir mío por la vida, pues me paro, ya descubro que es que la escuela tiene que abrirse a muchas más cosas, que evidentemente es la sede por antonomasia del conocimiento, que es como digo, que todo cambio social tiene que venir de la escuela porque no puede ser de otro sitio. Entonces, en el momento en el que yo empiezo a ver eso de una forma tan clara, yo mis prácticas de aula, mi relación con mi alumnado, con mis compañeros, con las familias, empieza a ser radicalmente diferente. ¿Y qué pasa con eso? Pues como tú también seguramente habrás experimentado, pues que sientes rechazo. O sea, tu entorno, el entorno más académico, más puramente académico, pues sientes rechazo. Y consideran que en tus clases no se hace nada, que eso que es, ¿no? Eso que tú estás haciendo, que, en fin, todo este tipo de comentarios tan consabidos. Pero claro, en el momento en el que el ser, en este caso el docente, toma conciencia de pues la repercusión que tiene su labor, entonces poco a poco empieza a abrirse, empieza a abrirse, empieza a abrirse. Y esto es un proceso que se empieza cuando la persona decide que esto no consiste en una moda, ¿no? Que también puede ser que haya quien, llevado por la moda de la educación emocional o de la inteligencia emocional, pues ahora decida empaparse 40 libros, hacerse 40 cursos, pero que después eso no tiene una repercusión. No, esto tiene su proceso. Esto es como cuando llueve mucho en el campo, pues el campo se inunda y después poco a poco va calando el agua, ¿no? Pues esto lo primero es sentarse, pararse, reflexionar, tomar conciencia y empezar poco a poco, poco a poco, poco a poco, poco a poco, hasta que ni más temprano ni más tarde todo esto se va expandiendo. Exacto. Vos sabés que pensando en relación a esto que nos compartí, digo que no es una moda y que tiene que ver con una manera de estar siendo en la vida, ¿no? Esta comparación que vos decís, la educación emocional es importante tanto para un docente que está acompañando en este proceso, donde también es donde él también aprende, ¿no? Esto que vos decís, ya no son 30, son 31. Estamos todo el tiempo aprendiendo de ellos de nosotros y de nuestros pares, de los padres, de todo lo que va pasando. Es tan importante para el docente como para el panadero, y además esos chicos que estamos formando estarán ocupando distintos lugares en el mundo cuando crezcan, cuando sean jóvenes, adultos. La importancia de poder ir ya nutriéndolos desde chicos, esta manera de estar siendo en la vida, de preguntarse cómo se sienten ante determinadas circunstancias, cómo actúan, qué es lo mejor, qué es lo que no, qué es lo que es más conducente, menos, qué le abre posibilidades, qué no le abre posibilidades, ¿no? Cómo compartir con el otro, la empatía, todo esto que tiene que ver con la educación emocional. Y comparto esto de que no es una moda, uno puede hacer 20.000 cursos, leerse 20.000 libros, pero si vos no ves, no tenés esta mirada de la educación, de profesional de la educación, y es muy difícil porque terminás siendo academicista y haciendo el punto uno, el punto dos, punto tres, ¿no? Y esto se siente y se vive todos los días, ¿no? Desde el saludo, yo digo, eh, aquel que sube a un transporte público y, y sube y no solo saca su boleto, sino que mira al chofer y le dice buenos días, buenas tardes, ¿no? Buenas noches. Eso tiene que ver con la educación emocional. O sea, todo el tiempo estamos en contexto y en vínculo y en relación con otros. Por eso la importancia como docente, como referente adulto, ir acompañando esta manera de estar siendo en la vida. Y cuanto más alineados estemos con la familia, mucho más fácil se va a hacer, ¿no? Claro, claro que sí.
Por supuesto, Facu. Eso es así, es un recurso transversal para la vida el que, bueno, pues si tienes ese equipamiento emocional, pues oye, vas a un bar, te pides un café y en el momento en el que te están poniendo el café, pues en lugar de estar a lo mejor, ¿no? Por ejemplo, mirando el móvil, pues oye, miras al camarero a los ojos y le dices, gracias. Y oye, y es una cosa que para ti, pues lo tienes integrado de tal manera que el agradecimiento te sale de forma natural, no es una respuesta automática, ¿no? Sino que estás haciendo ese gesto de realmente de devolverle el agradecimiento. Eso es una pincelada solamente. Eso es una pinceladita que como recurso transversal para la vida, realmente, pues bueno, quienes nos dedicamos a la educación, pues tenemos la suerte de poder volcar todo eso con nuestro alumnado. Pero quien se dedica, no sé, pues por ejemplo, el caso que hemos dicho, el panadero, o la persona que se dedica a llamar por teléfono, la persona que se dedica a lo que sea, que tiene ese recurso para sí, la forma de entender, la forma de hablar, la forma de dirigirse, la forma de respirar, la forma de entender las respuestas que le pueden ir llegando de la otra parte, son radicalmente diferentes, claro que sí. Exacto. Fer, ustedes están ya casi a mitad del ciclo lectivo de educación. Nosotros acá estamos arrancando, ¿no? Y tenemos un montón de desafíos por delante. Primero el volver a encontrarnos. Y en este volver a encontrarnos, creo que a mí me parece, ¿no? Lo importante es esta cuestión de no volver a caer en viejas rutinas o viejos hábitos de una escuela que ya no existe, ¿no? Me parece que los cambios, que el tiempo ha cambiado y el docente sigue formando y algunos hasta programas siguen siendo del siglo pasado para estudiantes de un siglo nuevo, ¿no? Vaya que sí. Y nuevos desafíos, ¿no? Sí, sí. Y bueno, en base a eso, ¿no? Te quería a ver que nos compartas vos, ¿qué te parece? ¿Qué cambio vos crees así sutiles o en tu cotidiano serían importante poner el énfasis desde tu experiencia, ¿no? Pues mira, uno de de las cuestiones que todavía me siguen chirriando mucho es esa compartimentación del conocimiento que hacemos en la escuela, que es único. Es único en la escuela. No hay otra institución que compartimente el conocimiento de tal manera como en la escuela. A primera hora tienes matemáticas, a la siguiente tienes historia, a la siguiente tienes educación física. Oye, pero si es que, verás tú, la naturaleza o el ser humano hace diferentes actividades a la vez y todas están relacionadas intrínsecamente, es decir, es una interdependencia lo que hay. Difícilmente, aunque parezcan conocimientos lejanos, vas a tener vas a comprender a la perfección o como se debe un problema matemático, como sería tu caso, si no tienes una buena comprensión lectora. Por lo tanto, aunque parezcan distantes, las matemáticas y la lengua son materias que son afines, son conocimientos que son cercanos. Pero aún así, en la escuela nos empeñamos en que a esta hora se hace esto, a esta hora se hace esto y a esta hora se hace esto. Y en el mejor de los casos, tienes 3 o 4 horas a la semana de tu materia. Claro, pero bueno, pero si es que no es que tenga que ser de esto o de lo otro, sino que es que tiene que ser todo a la vez. O sea, la persona que hace cualquier tipo de actividad es multidisciplinar en el sentido de que tiene mucho conocimiento de diferentes ramas a la vez y las aplica. Pero, sin embargo, nosotros seguimos considerando que en esa escuela que empezó en el siglo XIX y que todavía sigue viva, se tiene que seguir manteniendo. Como tú has dicho, ¿no? Esta escuela del siglo XIX, que sigue teniendo programaciones del siglo pasado, está preparando a jóvenes, a personas del siglo XXI, con una serie de conocimientos que tienen muy poca validez, que están totalmente obsoletos. Mira, en uno de los centros donde estuve, tenía un compañero que se había criado en Alemania. Se había criado en Alemania, ¿no? Y este compañero decía, era ya mayorcete, ya le quedaban pocos años para jubilarse, ¿no? Y en unas conversaciones me decía, mira, Fernando, yo cuando estudié en Alemania, atención a eso, cuando estudié en Alemania, escuché una conferencia de un doctor y demás de la educación que me dejó las cosas muy claras al respecto de la educación, ¿no? Decía,
tú coges ahora mismo a un quirófano, a un cirujano, ¿no? Que estuviese operando a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, y tú lo metes en un quirófano de ahora y no sabe ni lo que tiene que hacer. Por no saber, no sabe ni siquiera que se tiene que lavar las manos antes de empezar. No tiene ni idea. No sabe ni cuál es el material que hay allí, ni para qué sirve, ni todas estas personas que están a mi alrededor qué hacen aquí, si el que se encarga de la operación soy yo, ¿no? Decía. Eso al respecto de ese cirujano de principios, ¿no? Decía, pero tú coges a un maestro de principios del siglo XX o de esa escuela que se crea en la Revolución Industrial y lo metes ahora en un aula y exceptuando que hay un cañón proyector, que hay conexión a internet, que hay un iPad o que hay una cosa de estas, el resto de cosas, ¿qué dificultades le planteo? Claro. Si es que no hay ninguna, si es que realmente ha evolucionado todo. O sea, y nosotros, educación se ha quedado allí con la mano levantada diciendo, ¿me toca a mí ahora o no? ¿Voy yo ahora en la evolución que está? Y no, ahí seguimos. Con eso que se llama, no sé, si es zona de confort, si es que realmente no interesa pues que tengamos o que propaguemos a nuestro alumnado un sentido más crítico sobre la vida, no lo sé. Pero la cuestión es que seguimos ahí seguimos. Qué bárbaro, qué verdad, Fer, qué buena esa metáfora, ¿no? Del cirujano y del maestro, me encantó. Porque es real. Y vos sabés, lo más triste de todo esto, bueno, en Argentina se viven un montón de situaciones que están muy relacionadas con lo económico y la infraestructura de las instituciones, ¿no? Pero bueno, nada, yo no puedo creer que en el siglo XXII todavía tengamos una escuela repartida en 3 instituciones, porque no tienen espacio físico, no. Los gobernantes, los dirigentes no pudieron generar un espacio físico para que esa escuela tenga un lugar, ¿no? Y están divididas en 3 escuelas, con directivos en 3 lugares, con docentes en 3 lugares. Digo, esto marca la importancia que le están dando a la educación en estos tiempos, ¿no? Ahí se sumó Diego, un abrazo, Diego. Es impresionante eso, y creo que esto es a nivel, bueno, mundial, digamos, ya ni siquiera tiene que ver con Argentina, ¿no? O sea, esto que vos decís, un docente formado en Alemania todavía sigue viendo las mismas cosas que vemos nosotros acá en Argentina, en España, ¿no? O sea, la educación sigue siendo la misma, los mismos programas, y no nos ayornamos, y todavía estamos discutiendo si es importante preguntar a un alumno cómo se siente o cómo está, ¿no? Sí. Digamos, es una locura. Sí, auténticamente. O que te discutan, oye, ¿y tú por qué no pones exámenes? ¿No? O que te digan, oye, que no vas a mandar de a casa, o que cuestiones de ese tipo que sigan siendo, o que hagan, oye, que han hecho un examen, sí, oye, que han hecho el examen con los apuntes por delante, pero esa qué barbaridad, ¿eh? Y le dices tú, pero sí, qué barbaridad, pero que somos nosotros los únicos que seguimos apuntando y apuntalando la memoria como el único instrumento que sirve o que le da validez al aprendizaje. A fuerza de memoria, resulta que cuanto mejor reproduzcas eso que yo te he dicho, mejor está. Me parece a mí que estamos bastante lejos de la realidad, porque no se trata de reproducir. Estamos en la sociedad de la información y de la producción de conocimiento. Según datos de Big Data, ¿vale? Los que se encargan de analizar la Big Data, los macrodatos, cada 2 días, atención a esto, Facu, cada 2 días se genera la misma cantidad de información que desde los orígenes de la escritura hasta el año 2000. Claro. Y nosotros, en la escuela, seguimos R que R con el uso de la memoria. Claro. Tremendo. ¿Dónde cabe eso? Y después tenemos el recurso de Internet, el recurso 1000, los que no había en esa escuela de entonces. Pero no, que siga manteniendo el uso de la memoria porque es el que realmente autoriza el aprendizaje del alumnado. Aprendizaje que es la manera de enmascarar a la repetición memorística, porque no hay aprendizaje. Como tú bien sabes, Facu, cuando hacen una tarea, cuando hacen un examen, pregúntale al día siguiente. No, yo no me acuerdo. Yo ya lo escribí, Entonces... claro. Eso no es lo que me preguntó. ¿A quién se le olvida?
¿A quién se le olvida montar en bici? Lo que se aprende de verdad no se olvida. ¿A quién se le olvida un aprendizaje verdadero? Un aprendizaje que suma significado a tu vida. A nadie. A nadie. Se te puede olvidar, pues, mil y una cosas que te enseña la escuela, esa escuela que ahora mismo tenemos y que mantenemos con fuerza, porque no es aprendizaje real. No es más que una repetición memorística. Y ya está. Exacto, exacto. Vos sabés que yo recuerdo cuando era muy chico, mucho tiempo atrás, hasta nos castigaban con repetir de memoria, ¿no? Las tablas. O sea, bueno, ustedes, a los que se portaban mal en el recreo les voy a tomar las tablas. Es como para no odiar después las matemáticas, los chicos, ¿no? O sea, Claro. había que pasar al frente y en el peor de los casos cuando te hacían leer eh, como castigo, digamos, ¿no? O sea, bueno, usted ahora como se portó mal va a leer, digo. Pero Eso. por suerte eso va cambiando, de a poco va cambiando, ¿no? Para regalar ahí una mirada más optimista, yo creo, confío mucho, yo hago mucho hincapié, vos sabés que yo estuve casi 5 años en una gestión como director de escuela, ¿no? Uh-huh. Y en ese momento a los docentes, a mi equipo de docentes, ¿no? Hacía mucho hincapié en esto, ¿no? De flexibilizar mucho lo que tiene que ver con los programas y con la educación, y que escuchemos mucho a los estudiantes y que trabajemos cooperativamente en equipo, ¿no? Esta cosa de llevar al aula lo que realmente los chicos viven en la calle y en su cotidiano. En el Instituto de Formación Docente, cuando formaba a los estudiantes, se sorprendían mucho cuando el primer día de clase yo entraba, y obviamente no sé si ya tengo la cara de profe de matemática o qué, o ya sabían, se daban cuenta que era profe de matemática, y cuando era más joven me decía de profe de educación física, ¿viste? Porque era más delgadito, más joven, ¿viste? Pero cuando era más grande, bueno, nada, aparece esto de educación de matemática. Y yo le decía, bueno, ahora ya están todos aprobados, ahora demuéstrenme que saben, que van a ser profesores de matemática. Y ahí los desafiaba y les rompió una estructura. Así que bueno, impresionante. Claro. Bueno, querido compi, para ir despidiéndonos, me gustaría que le dediques unas palabras a los docentes de Argentina, invitándolo a transformar la educación. Bueno, pues nada, que mucho ánimo, eso vaya por delante, mucha fuerza, que después de 2 años volver a ese espacio, volver a ese contacto real con el aula, con el alumnado, pues entiendo que va a ser complejo, pero que para ellos y para ellas también no es cuestión solamente de cómo lo vivo yo, sino también de ver un poquito el entorno y abrirme a esa necesidad que voy a tener en mi aula, esa necesidad de escucha, esa necesidad de atención, esa necesidad de, si podéis, abrazar, de mirar. No sé si volvéis con mascarilla, Facu, al aula. Sí, sí, se vuelve con mascarilla acá. Vale, pues mirad, en estos momentos lo que nos va a quedar es la mirada. Es mirar a nuestro alumnado desde el corazón, mirar a nuestro alumnado atentamente, mirarlo con mucho cariño, mirarlo que son personas que han pasado por un trance bastante complicado, en el que nosotros también, evidentemente, nos tenemos que sanar, nos tenemos que cuidar y que curar de eso, pero que vayamos caminando pues hacia otra escuela, que como veis, pues el mundo lo necesita, la sociedad lo necesita. Hace falta otra escuela, hace falta otra escuela que posibilite otra sociedad, que posibilite otra forma de entender el mundo, de entender la vida, y que está en nuestras manos. Como he dicho al principio, la escuela es el sitio idóneo para que toda transformación social llegue. Es desde ahí, desde donde se origina todo. Más allá de políticas educativas, más allá de eso, porque como bien sabéis también, como decía Facu, ¿no? Hasta qué punto esto interesa en los gobiernos. Pues bueno, en el caso de España os puedo decir que esto es un arma arrojadiza, que aquí cada vez que entra un gobierno nuevo, pues vuelve a cambiar la ley y ahora yo te la tiro a ti y ahora yo te la tiro a ti. Pero bueno, al fin y al cabo, en mí está el, pues, entender al alumnado que tengo por delante, el quererlos, el acompañarlos, el escucharlos y evidentemente qué conocimiento van a tener. Como decía un compañero que tuve, dice, si es que los niños aprenden a pesar de nosotros. A pesar de nosotros. Exacto. Entonces, eso que nosotros tenemos ahí y que
pocos más le pueden dar esa escucha, esa atención, esa empatía, ese cariño, esa cercanía, esa familiaridad, ese qué te pasa, ese qué tal estás, ese por qué estás hoy así. Eso solamente lo podemos hacer nosotros. La familia se lo dará a su manera, o quizás, lamentablemente no, pero que nosotros seamos ese espacio de seguridad y de confianza, esa es una de las primeras metas. Que el aula se entienda como un espacio de seguridad y de confianza es una de las primeras metas que os tendríais que proponer. Que vienen a un espacio donde se van a sentir acogidos y donde se van a sentir queridos, eso ya es eso os va a dar la llave de muchas otras cosas más. De que igual que le proponéis un proyecto magnífico sobre cualquier cuestión, que también le proponéis la actividad 20 de la página 40, cómo saben que son queridos y aceptados, cómo saben que son acogidos con vosotros y con vosotras, lo van a hacer. Porque os quieren. Gracias, Fer. Gracias, Fer. Gracias, Fer. Escúchame, te quiero invitar para un próximo encuentro para seguir hablando de esto porque quedan un montón de cosas ahí pendientes. Agradecerte tu tiempo y tu espacio para compartir con nosotros. Encantado. Aquí me tienes, hermano, cuando te haga falta. Gracias, hermano. Te mando un abrazo grande y un abrazo para todos los que se estuvieron comunicando. Gracias, Fer. Nos vemos. Que vaya Cuídate. bien. Gracias. Vale, Facu. Chao, chao.